El día de hoy va a estar con nosotros en el estudio virtual de Reporteros MX el abogado, el licenciado César Gutiérrez Priego. César Gutiérrez Priego es uno de los pocos hombres y mujeres en nuestro país que conoce del manual al pie y letra del manual, al derecho y al revés, todas las normas de cívica y ética en torno a los lábaros patrios, y eso incluye desde luego a la bandera nacional. El día de ayer vimos esta imagen, primero durante emisión y cadena nacional en el debate, en el primer debate presidencial, y posteriormente lo vimos en conferencia de prensa. Ahí estaba Xóchitl Gálvez, que por cierto estaba leyendo tarjetas informativas, que ahí la había, ahí lo ve, ahí se ve claramente cómo lo está leyendo, voltea la cámara y luego una leidita a la tarjeta informativa, luego pone ahí la bandera nacional y nos la pone toda chueca, nos la pone al revés. La candidata del Prianato, Xóchitl Gálvez Ruiz. Esto lo hizo en su etapa de conclusiones del primer debate presidencial. ¿Fue legal haber traído una bandera al debate? ¿Un lábaro patrio? ¿Qué significa voltearlo? ¿Y cuál es el mensaje político? Para darle la bienvenida, para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al abogado César Gutiérrez Priego, que ya está aquí con nosotros en Reporteros MX. Licenciado César Gutiérrez, gracias por tu tiempo, bonito inicio de semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre, buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿por qué te has quedado ciego? ¿Si por esto que mostró Xóchitl Gálvez o por el eclipse? ¿Qué te dejó más ciego, querido César? Híjole, no, yo creo que también fue un poquito porque me gusta practicar box, entonces he andado por ahí practicando y me tocó que por ahí me dieran un llegoncito, ¿no? Ya sabes que siempre hay que estar listos por si sale algún tuitero que no le gusta dirimir las controversias mediante Twitter, pues entonces lo podemos hacer como un evento deportivo, como a ti ya lo sabes y te consta con tu amigo Marieto Ponce. No, ¿qué pasó? Zafo, diría mi presidente. A ver, rescatamos, por cierto, un tuit que creo que está muy vigente, César Gutiérrez, del año 2014. Yo no puedo leer porque desgraciadamente vi el eclipse y ahorita ando mal de la vista, querido César. Pero yo te apoyo, mira, ella era vidente, ya desde el 2004, desde el 29 de junio del 2014, perdón, ella dijo, creo que ya valimos madre. Y sí, efectivamente, le reconocemos que tiene el don de la clarividencia. Después de ver, fíjate, después de ver el debate el día de ayer, con todo respeto, no solo estoy seguro de que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México, incluso creo que hay mayores posibilidades para que el plan C se pueda llevar a cabo. Creo que incluso aquellas personas que pensaban votar por Xóchitl Gálvez quedaron completamente decepcionados y que eso nos daría incluso la oportunidad de que sí se pudiera llevar a cabo el plan C. Imagínate, ya para que nosotros escuchemos que personajes como Denise, ¿no? Que veamos a Latinus, que escuchemos a Riva Palacio, reconocer públicamente que Claudia Sheinbaum ganó el debate y que lo ganó de calle, pues eso ya habla mucho de qué fue lo que sucedió y lo que todos pudimos ver. Con todo y que estaban haciendo trampa con el reloj y con todo, y que vimos por ahí a San Martín que trató de ser medio leguleyo y también a Denise, ¿no? Que con ciertas preguntas como tratando de indicar que hay cuestiones del gobierno de López Obrador que estaban mal y que Claudia Sheinbaum supo en todo momento hacerlo, ¿no? La acusan de que fue muy fría. No, yo creo que más bien iba muy bien preparada y no cayó en ningún momento en las denostaciones y los ataques que hizo Xóchitl. Y eso fue lo que más la sacó de concentración, porque no sabía, cuando no pudo responder, cuando no le respondió, cuando le dijo, tiene pruebas que las presente al Ministerio Público, ahí fue donde se cayó, porque ella iba con la intención de atacar, pero no supo ni siquiera cómo atacar, fue muy dispersa, no tenía la menor idea, estaba muy nerviosa con las tarjetitas. Creo, con todo respeto, que Claudia Sheinbaum se lleva de calle el debate, y creo que el segundo punto que fue para memes,
fue cuando vimos a Álvarez Maínez sonriendo en todo momento y cuando quiso hablar, ¿no?, en este lenguaje de señas, que creo que fueron de las cosas más relevantes que pudimos ver. A ver, César Gutiérrez, si gustas, iniciemos el análisis con la producción del INE. 11 millones de pesos, no se vieron. Lo del reloj es escandaloso. O sea, imagínate, está hablando Xóchitl Gálvez, desciende su tiempo, normal. Y mientras Xóchitl habla, el tiempo de Claudia también bajaba. Bueno, ¿qué es eso? ¿En qué debate civilizado de cualquier país democrático del mundo se ve eso? Bueno, luego las tomas. Sí. ¿No te diste cuenta que llegó un momento en que Claudia ya ni siquiera podía contestar ninguno de los ataques porque Xóchitl tenía casi 4 minutos y Claudia ya no tenía minutos? ¿Por qué? Minutos, porque siguieron consumiéndose los minutos de cuando Xóchitl Gálvez estaba hablando, le seguían quitando tiempo a Claudia Sheinbaum. O sea, es increíble. Mira, de los 11 millones de pesos que se gastaron, yo creo que le sobraron como 10,900,000 pesos al INE, que tiene que justificarlos, porque realmente yo creo que más de 100,000 pesos no se pudieron haber gastado en eso, porque aparte fue malísimo, la producción fue muy mala, Manuel. Creo que el gran perdedor, aparte de Xóchitl Gálvez, fue el INE. Me parece que el gran perdedor fue el INE. No puede ser posible. Se supone que en el mismo formato de la Ciudad de México, y creo que en la Ciudad de México sí vimos un buen formato, sí vimos garras, sí hubo intercambio, sí vimos ataques y contestación, así como propuestas por parte de los candidatos. Yo obviamente me quedé con la famosa frase de Santiago Tajada, ¿no? Pero eso a lo mejor ya es por una cuestión personal de la ideología política que yo pueda tener, pero fue mucho mejor que lo que hizo el INE, con todo respeto, Manuel. No, y a lo que también te quería decir, no sé cuándo se había visto en el mundo, de hecho ni siquiera en los Estados Unidos, cuando un candidato está exponiendo una propuesta, está desarrollando un punto a partir de una pregunta que le realizan, pues es de lo más normal del mundo que el candidato tenga que ver a la cámara, subraye, le ponga entonación, haga pausas, eche su retórica. Pero ¿qué onda también con las tomas de las cámaras? O sea, de repente estaba hablando Claudia, ve a la cámara y de repente alguien en la producción sacaba una toma de perfil de Claudia. Entonces, eso en materia audiovisual pierde la atención, pierde el enfoque, porque de repente estoy viendo a alguien que me está hablando de frente y luego la veo de perfil y me aparece Jorge Álvarez Maínez en medio. De hecho, Adri, creo que la toma que acabas de poner, donde se le bajaba el tiempo a Claudia, en los primeros segundos, mira, esos primeros segundos, o sea, está hablando en este caso Xóchitl, y me meten a Jorge Álvarez Maínez en medio. Entonces pierdo el hilo de lo que me está diciendo Xóchitl, pierdo el hilo de lo que me está diciendo Claudia, y yo no sé quién fue el que se sintió Cuarón o Iñárritu de, no, vamos a meter unas tomas así que se vea bien desenfocada. No, o sea, eso también cuenta, digo, el que sabe de producción, César, sabe que eso también fue un error garrafal. Mira, con todo respeto, yo te aseguro que si tú te hubieras ido con la producción del programa, lo hubieran hecho mejor. Fue una lástima, la verdad, porque creo que todos teníamos grandes expectativas de lo que podía pasar en el debate. Sí, de por sí, y con el debido respeto, creo que lo único que le daba un poco de esperanza a la oposición y a Xóchitl Gálvez era el debate, y luego, entre que fue muy mala, con el debido respeto, fue muy mala, y hay que reconocerlo, no lo digo solo yo. Todos los analistas serios que tuvieron ayer la oportunidad de estar en un postdebate lo dicen. Xóchitl estuvo muy mal, estuvo muy nerviosa, no supo comunicar. Y además, que ves que la producción hace que pierdas el interés cuando alguno de los candidatos está hablando, porque yo creo que fue malo parejo. Salvo lo del reloj, que sí fue muy marcado, que fue en contra de Claudia Sheinbaum, donde le terminan quitando tiempo y ni así la hicieron que resbalara. La realidad es que fue muy mala la producción, Manuel. Con todo respeto, no sé qué personas estén interesadas en ver los próximos 2 debates, porque podemos entender a lo mejor la gente de mi generación, que somos un poco más grandes que tú, si no es que te doblo la edad, pues la verdad es que hemos visto diferentes formatos de debates,
me gustó más el del 2018 por mucho que y yo no sé, como tú lo dices, a quién se le ocurrió que tenían que innovar en cuanto a la forma de las tomas que están llevando a cabo, cuando lo que nos interesa es saber qué es lo que quiere comunicar el candidato. Es que ni siquiera lo hicieron. Es que ni siquiera lo hicieron en Estados Unidos en el debate de Trump contra Biden. Siempre, o sea, fue el mismo formato de toda la vida, de 1-1. O sea, no le mueves ni le buscas. O sea, no es un trabajo cinematográfico, es un debate. Y ¿sabes cuál es el problema, César? Que si uno busca en el portal de transparencia del INE, porque esto, a ver, la producción no es del INE. El INE contrata a una productora y la productora se encarga de hacer la producción del debate, valga la redundancia. No la sabemos. O sea, hoy por hoy no sabemos qué producción contrató el INE, no sabemos, lo único que sabemos es cuánto costó. Pero, Manuel, oye, por eso te digo que con el debido respeto, así, a ojo de buen cubero, hay 10,900,000 pesos que tiene que justificar el INE, porque yo creo que ni 100,000 pesos se gastaron en eso, Fue muy malo, había eco, no se escuchaba bien, parecía que había un aire acondicionado que estaba funcionando, se alcanzaban a escuchar porras que yo creo que estaban afuera del recinto, la verdad es que no conectaban, incluso yo para serte muy honesto, pensé que iba a estar mucho más cargado por parte de los moderadores del debate, salvo que sí se notó algunas preguntas de mala leche que hicieron por ahí y la forma tajante de acabar con los tiempos. Creo que ni siquiera fue culpa de ellos. Lo que pasa es que no supieron en cuanto a la producción y el desahogo de cómo se llevó a cabo. La verdad es que terminó siendo muy frío el debate, ¿no? Y desafortunadamente, Xóchitl Gálvez no pudo hacer lo que ella quería, porque te voy a ser muy realista. Yo sé que Claudia Sheinbaum tiene la capacidad para contestar cualquier ataque, pero yo quería verlo también en ese sentido, porque creo que le iba a dar oportunidad de lucimiento. No se pudo ni siquiera. Y desafortunadamente, dime quién va a tener ganas de ver los siguientes dos debates, por lo menos el siguiente, que es obligatorio, porque yo no sé si al tercero por ahí le interesaría terminar yendo a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque para mí esto ya se decidió. Y era la oportunidad que tenía Xóchitl Gálvez. Creo que incluso Xóchitl termina perdiendo puntos con Álvarez Maínez. Imagínate cómo está la cosa. Porque se le ocurrió a Xóchitl quererlo atacar y aquí le contestó de forma rápida. ¿Cómo va a salir Xóchitl a decirle, es que tú eres priista, eres lo peor que hay? Bueno, el chiste se cuenta solo, bueno, ser la candidata del PRI, ¿no? Entonces imagínate la locura de lo no, pero es que Maínez iba pacífico. O sea, Xóchitl fue la que dio el primer golpe. Maínez apenas estaba diciendo, hola México, soy Jorge Álvarez Maínez. Dicen que en el INE, cuando él fue a tocar la puerta de, hola, vengo al debate, ¿y usted quién es? Soy candidato, no le haga de tos. Perdón, joven, pásele. O sea, apenas no daba la primera intervención y realmente es Xóchitl el que lanza el primer golpe en contra de Maínez. Maínez le revierte a Xóchitl y Claudia feliz, porque mientras Maínez y Xóchitl se estaban dando, ella pues, véngase tu reino, ¿no? Incluso llegó hasta un momento que le dicen, candidata, ¿quiere contestar por referencias personales? No, que lo haga el señor Maínez, y ahí va Maínez y se le deja ir a Xóchitl. ¿Por qué? A ver, no es nada más atacar por atacar. Creo que la gente quedó molesta no solo por el formato, sino porque hubo ataques y no propuestas. Porque imagínate, querer utilizar, ¿no? y sacar un beneficio de la tragedia de personas que han vivido tragedias en este país, creo que fue algo que no fue bien visto. Y creo que en el postdebate han tratado de recuperar la situación, pero por 15ª ocasión vemos a todos los analistas decir que no solo Xóchitl pierde el debate, sino que es la última llamada de atención a su cuarto de guerra. Con todo respeto, Manuel, o sea, creo que la declive de la oposición está más que vista. Lo bueno de este debate es que nos da la posibilidad de que el plan C sea algo real que se pueda llevar a cabo, porque dime qué candidato de oposición va a utilizar a Xóchitl Gálvez para tratar de allegarse de votos. Creo que ellos mismos van a tratar de bloquearla porque les da mala imagen a lo que ellos están buscando en un puesto de elección popular. Está tan bueno el tema, César, hay tanta carnita de dónde cortar que ni siquiera hemos tocado lo que nos convoca a ti y a mí en esta entrevista. Pasa todo este merequetengue y al final vienen las conclusiones. Cierra Maínez,
pues supongo que va a seguir tratando de aprender los lenguajes de señas. Cierra Claudia, ¿no? Cierra bien Claudia, y de repente ya hasta parecía algo morboso, ¿sabes? Manito, córtale, córtale ya, por favor. Empieza Xóchitl y dicho y hecho, sin teleprompter, César, buscando ahí desesperadamente, a ver si tenemos el clip sin audio, Adri, desesperadamente buscando tarjetas informativas, sacando la bandera, como que quería hacer 3 millones de cosas al mismo tiempo, y de repente saca la bandera nacional. El Lábaro Patrio empieza a leer las notas que logró a sacar a tiempo, le quedan 13 segundos, se le viene el tiempo y el mundo encima, y decide mostrarla. Nada más que la muestra al revés. Ahora, lo que Xóchitl dijo no dijo en ese momento en el debate, esto es una protesta, no. Dijo, ¿ves esta bandera? Esta bandera la voy a defender. Así lo dijo. Y pum, muestra la bandera al revés, César. César, tú que eres una de las pocas personas en nuestro país que conoce a profundidad leyes como pocos, ¿qué significa que el Lábaro Patrio, que el escudo nacional, que nuestra bandera mexicana esté puesta de cabeza? ¿Qué simboliza, César? Mira, incluso yo ayer aproveché para en X, ¿no? Le sigo diciendo Twitter, perdón, pero en X, en la red social, decía que en el ambiente militar hay diversas interpretaciones, ¿no? En una podría ser ha caído el fuerte, en otra es solicitar ayuda, ¿no? O rendición ante el enemigo. Yo les decía, bueno, para aquellos que les gustan los mensajes ocultos, ¿qué es lo que piensan respecto a esta situación? Pero fíjate, más allá de eso, creo que incluso por aquí hay faltas de carácter administrativo y delitos que se podrían haber cometido de acuerdo a la interpretación que se pudiera llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la forma en que ella lo manejó, y hay que entender, utilizar un Lábaro Patrio para tratar de ganar adeptos en una contienda electoral debería ser castigado y debería ser penado, pero más allá de lo que nosotros opinemos, por ejemplo, el Código Penal Federal nos habla de lo que son los ultrajes a las insignias nacionales, ¿no? En el artículo 191 y en el 192. Y en el 191 nos habla del que al que ultraje el escudo nacional. Perfecto. Para mí, la forma en la que ella lo hizo se podría considerar, se podría interpretar que hay un ultraje. Y ahí estamos hablando de penalidades de 6 meses a 4 años y de multas pues, hasta de 3,000 pesos. Y en la 192 nos habla del uso indebido del escudo nacional. Y me parece que aquí sí hay un uso indebido. ¿Por qué? Porque ella lo hace con una intención política electoral para ganar tal vez adeptos y además lo termina haciendo de forma incorrecta, como poniéndolo de cabeza, ¿no? Ya después trató de salir a justificarse y de decir que lo que pasa es que tienen al país de tal forma y está de cabeza y que ella lo va a poner. Eso podríamos entender que es la Xóchitl Gálvez que conocimos durante la campaña de la Riego, pero ahorita déjame con salivita, trato de arreglarlo y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Creo que han sido tantos, ¿no? Los errores que ha cometido que parecería que ya hemos visto lo peor de Xóchitl Gálvez, pero no es así. Pero todavía vamos más allá, mi querido Manuel. Hay una ley que habla sobre el escudo, sobre la bandera, sobre el himno nacional, en específico sobre los símbolos patrios. Y que aparte nos habla en el artículo 5º y 6º del uso, ¿no? Del escudo nacional, cómo se tiene que llevar a cabo el uso, para qué fines se llevan, y habla realmente que es para uso oficial, ¿no? De Presidencia de la República, de los órganos, en este caso, que emanan del Ejecutivo Federal, en los cuales se utiliza para actos oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede utilizar por parte de civiles, y aquí sí es donde entraría la Secretaría de Gobernación, quien tendría que regular de acuerdo a esta ley las multas incluso que se podrán llevar a cabo, que en este caso sí son multas que podrán alcanzar poco más de 1 millón de pesos, como 1,025,000 pesos, de acuerdo a la unidad de medida que tenemos al día de hoy. Entonces, ¿1 millón de pesos por poner la bandera al revés? Podría interpretarse realmente, Manuel, como que hubo un uso indebido, ¿no? Pues en este caso de los símbolos nacionales, ¿no? Del escudo nacional,
A mi consideración, creo que ella, por tratar de dar un impacto visual, de acuerdo a lo que nosotros hablábamos, como decir, yo voy a cambiar las cosas y poner el escudo nacional porque este escudo se defiende. Al ponerlo de cabeza, la verdad es que no entendimos realmente cuál era el mensaje que quería dar, ¿no? Y para mí sí hay un mal uso de un símbolo patrio. Y estamos hablando de que las multas pueden llegar a ser poco más de $1,000,000. Entonces, me parecería, ¿no? Desafortunadamente nos encontramos en estos momentos en elecciones, y si la Secretaría de Gobernación o se presentara una denuncia y se iniciara una carpeta de investigación por el uso indebido, ¿no? De las insignias nacionales, pues muy posiblemente lo verían como un ataque a la candidata y a la libertad de expresión, etcétera. Pero incluso se habla que la libertad de expresión en esta misma ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, nos explica que incluso si se utilizara el himno nacional con una forma en donde se cambiara la letra con fines electorales o cuestiones de estilo, que no es el caso, aclaremos, pues obviamente las penalidades serían mucho mayores, estaríamos hablando de cantidades por encima del $1,000,000 y que aparte también podría haber una acción penal. Para mí, en lo personal, creo que el haberlo utilizado, quiso hacer lo que Fox hizo en algún momento, no sé si recuerdas, tú eras muy joven, mi querido Manuel, pero para los compañeros y las personas que nos están viendo lo pueden buscar en YouTube. En un evento político, él utiliza una imagen de la Virgen, e incluso por eso se entendió que estaba haciendo un mal uso electoral, ¿no? De los símbolos eclesiásticos. En este caso, para mí, hubo un mal uso, porque es un uso electoral por parte de los símbolos patrios, y creo que podría darse estas situaciones, que no veremos que lo van a hacer, porque ya me los imagino tirándose al piso y diciendo que es un ataque directo en contra de la candidata, pero la realidad es que sí existe, ¿no? Por lo menos una falta administrativa, y por lo menos sí el inicio de una carpeta de investigación, porque sí hay un mal uso, ¿no? De las insignias nacionales, y sí podríamos estar ante un delito que se pudo haber cometido por parte de la candidata Xochitl Gálvez. Tú eres abogado, César. Tú estás capacitado para detectar si alguien miente. ¿Tú le crees a Xochitl Gálvez que esto fue un acto de protesta? Por supuesto que no. A ver, Manuel, con el debido respeto, creo que hemos visto que Xochitl Gálvez, sí es cierto que tiene cierta frescura, ¿no? Como para decir, chin, la regué, chin, la pendejé, chin, la cagué, ¿no? Y a lo mejor eso le puede parecer simpático a algunas personas. La realidad es que incluso yo creo que ella misma se sorprende por el hecho de que ella de frente está viendo el escudo nacional de la bandera, y obviamente para mí, yo creo que ella no se da cuenta que al voltearlo, ¿no? Porque al tenerlo así, si tú lo haces es esto, lo haces de forma normal y se ve de frente. Cuando ella lo pone de esta manera y después lo mueve, pues entonces está de cabeza, ¿no? Me parece que ella no tenía ni siquiera idea de lo que estaba sucediendo. Pero además, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que fuera un acto de protesta, entonces sí está haciendo un uso indebido y un mal uso de un símbolo patrio. Y ella sabe, porque por lo menos tiene asesores, yo de acuerdo que ella no es especialista en derecho ni en las leyes, pero sí tiene asesores que le pueden decir, cuidado, Xochitl, no deberías de hacer eso porque podrías estar cometiendo una infracción o podrías estar cometiendo un delito. Y parecería que lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque realmente ella no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, mi querido Manuel. Ahora trata de recomponer la situación. Y no dudes, te lo digo honestamente, que veamos algún escándalo que haya pasado algunos días, como lo que pasó con Fofo Márquez, en donde veamos un nuevo video el día de hoy o el día de mañana, para tratar de bajar los negativos del debate. ¿Por qué? A Xochitl Gálvez le fue. Que están de moda, está de moda los distractores mediáticos para que convenientemente ya no se hablen de los errores de la oposición. Parecería, ¿no? O sea, sale el video del hijo de Xochitl Gálvez y al día siguiente sale el video donde detienen a Fofo Márquez por la agresión que él hace el 22 de febrero. O sea, realmente hubo un mes y medio, ¿no?, en que sucedieron los hechos y cuando a él lo detienen. Y casualmente todos los periodistas que tienen grandes exclusivas, por lo menos en materia policíaca, no habían tenido ese video y exactamente ese día lo sacan y ese mismo día lo detienen. ¿Te acuerdas que lo platicamos en una entrevista anterior donde para mí en lo personal parecería un distractor? No dudes que pueda suceder algo así, porque lo mejor de todo es que con lo que nos quedamos del debate no es lo mal que le va a Xochitl Gálvez, es como después de lo mal que le va,
¿Cómo cierra con el escudo nacional de cabeza? Creo que esa es la imagen que nos quedamos todos del debate, no solo de lo mal que lo fue, sino que está de cabeza su campaña. Entonces no dudes que por ahí veamos algún otro video o alguna otra cuestión que sea como distractor para tratar de bajar los negativos que hay en contra de la candidata. Para finalizar esta entrevista, César, y ese es uno de los lujos, de los privilegios de poder platicar contigo, pues también eres experto en seguridad nacional, ¿no? O sea, hacía falta. Con esto de poner el lábaro patrio de cabeza, en un contexto, César, donde hace no más de 72 horas, nuestro país, es el término correcto, si me equivoco tú me corregirás, ha sido invadido por el Estado ecuatoriano en una embajada, en la Embajada de México de Ecuador. Ya no hay relaciones diplomáticas. La comunidad internacional le ha puesto la madrina de su vida al señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, un junior hijo de oligarcas y predilecto de la derecha ecuatoriana, un Ricardito Salinas Pliego ecuatoriano que, bueno, hasta el día de hoy tuvo que lanzar un comunicado diciendo que siempre no, que está dispuesto a restablecer las conversaciones con México, que le da mucha pena, pero que la justicia no se puede negociar y demás. César, ya los diplomáticos mexicanos se encuentran en nuestro país, los ecuatorianos se encuentran en el suyo. ¿Hace cuánto tiempo no pasaba esto en México? O preguntarte, ¿es la primera vez que pasa? ¿No había precedente solamente con nuestro país o en el mundo? Voy con tu opinión, César. Mira, realmente el local de una sede diplomática se considera como si fuera parte del territorio, una extensión del territorio. He escuchado incluso a diversos abogados y especialistas que difieren con el punto de vista, pero en lo que todos coinciden, aunque algunos justifican el hecho de la violación que hizo a la soberanía nacional el gobierno de Ecuador, es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, del local donde se encuentra la sede diplomática. Por lo mismo, sí lo podemos entender como una invasión a territorio nacional, más allá de lo que quieran justificar, de lo que quieran hablar, de la parte técnico-jurídica. La realidad es que fue eso. Por eso la respuesta inmediata tenía que ser el rompimiento absoluto de relaciones. Pero que yo recuerde, mi querido Manuel, solamente en 3 ocasiones previas había existido rompimiento de relaciones por parte del gobierno mexicano con algún país a nivel mundial y fueron por situaciones, obviamente, que fueron muy graves y que México toma la decisión del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Pero aquí sí hubo un ataque directo en contra de una sede, de un local diplomático y que fue en contra de todo lo que las leyes internacionales pues nos han enseñado, ¿no? En cuanto a la Convención de Viena, la inviolabilidad que tiene que existir de estas sedes diplomáticas y que incluso ya lo hemos escuchado por palabras del mismo presidente de la República y de algunos otros presidentes de países hermanos que lo han dicho, que ni siquiera en las dictaduras militares se atrevieron, ¿no?, a hacer algo como esto. Bueno, ni siquiera Franco en España se atrevió, sabiendo que México, que toda la vida ha tenido una larga costumbre y trayectoria en donde ha apoyado el asilo político, ¿no?, sin juzgar, y esa es la parte que creo que tiene que ser importante. El asilo político, quien le da la calidad es el país que recibe a la persona que lo está solicitando, el asilante político, ¿no? Y es quien determina si las acusaciones o los delitos por los cuales se les acusó o incluso se le juzgó y se le encontró culpable a una persona son o no reales, y tiene esa facultad, más allá de si el presidente opinó, si no les gustó, si se metió supuestamente ellos en un asunto de política interior, etcétera. Las leyes internacionales lo manejan de esa forma. Pudimos ver que ni siquiera países como Inglaterra, como Estados Unidos, cuando sucedió lo de Assange, se atrevieron a hacer eso. Y ya sé que no faltará quien diga, pero bueno, es que eran otros momentos porque fue en el año 2002, etcétera, etcétera, etcétera. El único antecedente en la historia moderna mundial que yo encontré fue el gobierno de Cuba en 1981 con Fidel Castro, incluso ingresando a la embajada ecuatoriana.
Es el único antecedente que yo encontré, por lo menos, de alguna de las personas que pues, está compartiendo Las con vueltas nosotros, que da ¿no? la vida. Las vueltas que da la vida. Pero lo más importante viene aquí. Vimos que todos los países, todos sin excepción, la gran mayoría de los países democráticos del mundo salieron a condenar la violación a el derecho internacional y aunque algunos lo hicieron de forma tibia, todos apoyando al gobierno mexicano por la violación al local diplomático, en este caso la embajada mexicana, ¿Qué ¿no? te pareció la respuesta de Estados Unidos, sobre todo la de Canadá? Que, ojo, mientras todo el mundo le estaba haciendo sus comunicados al instante de manera pública y privada, Estados Unidos y Canadá se tardaron 24 horas y en el caso de Canadá dice en una aparente, en una posible potencial violación del Tratado de Viena. Pues yo no sé qué videos vieron allá el señor Justin Trudeau. Y todavía tienen el cinismo, Estados Unidos y Canadá, César, de decir, no, bueno, pues resuelvan sus diferencias, los exhortamos a que no estén jodiendo y que se pongan de acuerdo. Los dos son socios estratégicos de nosotros, pónganse de acuerdo. O sea, esos son los aliados del norte que tiene México, porque Pero estoy fíjate, seguro que si hubiera sido el problema a Canadá o a los Estados Unidos, México no titubea al decir condenamos. Y aquí los aliados estratégicos del norte dicen, pues arréglense. ¿Qué opinas? mira, pero por lo menos Estados Unidos sí fue, aunque tibio, más claro. Dijo que condenaba, ¿no? La violación al Pacto de Viena y la violación a estas leyes internacionales de asilo. Y culminó, ¿no? Como diciendo, bueno, los dos son grandes hermanos y socios comerciales, pero es que hay que entender algo, Manuel. Recuerda que el gobierno mexicano le ha cerrado las puertas al gobierno de los Estados Unidos para que haga lo que quiera en México, situación que ahora ya no puede hacerlo. Pero el gobierno de Ecuador está al revés, acaba de recibir todo el apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Incluso vimos que ya se está autorizando, o por lo menos están en pláticas, para poner una base militar de los Estados Unidos en Ecuador. Entonces yo creo que por eso se esperaron tanto para hacer el análisis de cómo tenían que responder. Hay que recordar que Canadá, por ejemplo, trae un problema en estos momentos con México porque el presidente de la República les puso reglas en cuanto al pago de la explotación de las minas que tienen en el país, que recordemos que es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno canadiense y de las empresas canadienses a nivel mundial y de toda su historia. Y cuando ven que les abren las puertas completamente en Ecuador de lo que sucede, lo que sucedió en México, pues también termina condenando de forma todavía más tibia al gobierno canadiense, los conmina a que arreglen sus diferencias, pero incluso ellos sí reconocieron que lo que sucedió va en contra del derecho internacional. Y esa es la parte importante, que no importa cuáles sean los intereses, lo que hizo el gobierno peruano, mi querido Manuel, es algo que no tenía precedentes en la historia moderna, ¿no? Del mundo. Y el hecho de haberlo hecho como lo hicieron, están viendo el pago de las consecuencias. En primer lugar, el presidente de Ecuador perdió la mayoría en el Congreso, porque los que eran sus aliados con los cuales había tenido la mayoría, de repente le dijeron, no, señor presidente, así no. Entonces veremos incluso lo que va a pasar a partir de ahora, porque además llama poderosamente la atención, Manuel. ¿Tú crees que el presidente de Ecuador se hubiera atrevido a hacer lo que hizo si no tuviera el apoyo de los Estados Unidos? Yo creo que no lo hubiera hecho, pero eso ya es entrar en el camino de las oposiciones, ¿no? Pero Está por lo menos me sugiriendo hace algo pensar súper mega sensible, eso. ¿no? Pues me parece, ¿no? Digo, no hay que tener mucho intelecto como para saber que no se hubiera atrevido a menos de que estuvieran apoyándolo para que se llevara a cabo. Recuerda que gran parte del golpe blando de lo que hemos estado viendo en México y de la guerra sucia ha sido del extranjero retomado por medios nacionales. El tratar de dar un golpe de esa forma a la política exterior mexicana, cuando el presidente de la República lo ha dicho, en América Latina somos pueblos hermanos y tenemos que juntarnos para apoyarnos y hacernos crecer como potencia. Bueno, el gobierno de Argentina, que acaba de tener un problema directo, el presidente Milei con el presidente de México, salió a condenar lo que sucedió
con nuestra embajada en Ecuador. Esa es la prueba más clara de que cuando tienes la razón, hasta tus enemigos terminan reconociéndolo. Como lo que pasó con el debate, mi querido Manuel, hasta los enemigos de la Cuarta Transformación, que todo critican a Claudia Sheinbaum, salieron a reconocer que no solo ganó, que arrasó en el debate. César, amanecimos con la noticia de que Jorge Glass, el político que trataba de darle asilo a Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, una vez fue arrestado por las autoridades ecuatorianas, pues lo metieron a la prisión de más alta seguridad que existe en ese país, en Ecuador, y resulta, asegura el gobierno de Ecuador que el día de hoy, en la mañana, Jorge Glass trató de cometer suicidio con una sobredosis de medicamentos. Estamos aquí hablando, César, ya de algo más sensible, porque no sería la primera ni la última vez que de repente aparecen suicidados, y más en el contexto donde este hombre trató de salvar su vida, su libertad, en territorio mexicano, y que de repente, según el gobierno de Ecuador, se haya tratado de quitar la vida. En estos momentos, César, se encuentra en coma, y los únicos que están a su alrededor son los mismos que lo privaron de su libertad. Y además no sabemos, mi querido Manuel, si esta persona saldrá del coma. Hay que recordar que para eso fue que se le concedió el asilo, porque se sabía que su integridad física, que su vida, más aparte de su libertad, estaban en riesgo y en peligro. Dime si existía o no el riesgo y por el cual el gobierno mexicano le da el asilo político, si tienes a una persona del más alto perfil en una prisión federal de máxima seguridad. ¿Quién le hizo o quién le allegó de los medicamentos? ¿De qué forma? Tuvieron que haberlo autorizado. ¿Cómo lo autorizaron? ¿De qué manera lo llevaron a cabo? Porque también existe información que el personaje fue, cuando fue sacado de la embajada de México en Ecuador, que fue golpeado y torturado. Entonces, ¿quién nos asegura que realmente está sucediendo este hecho? Y creo que viene a corroborar el por qué México le había concedido el asilo, porque sabían que su vida se encontraba en riesgo. Y el ejemplo más claro es que supuestamente se quiso suicidar con medicamentos que el mismo gobierno le dio, supuestamente derivado de las dolencias físicas que tenía, que pues se presume que fue torturado. Entonces, ese es el problema cuando tú ves que hay intrigas de este estilo, en donde no se puede creer en lo que un gobierno dice cuando pues rompió todos los protocolos y leyes internacionales para ir por este personaje y hoy nos dice que se quiso quitar la vida. ¿Qué puedes creer respecto a un comunicado de ese estilo? Demuestra que lo que el gobierno mexicano estaba haciendo, pues sí tenía fundamento, porque lo que se buscaba era priorizar, cuidar la vida de este político ecuatoriano. César, vas a decir que como friego, y tienes toda la razón del mundo, pero esto me lo acaba de recordar la audiencia, que por cierto te agradece mucho tu tiempo, presencia y análisis, las más de 23,000 personas que ahorita nos están nos están brindando un poquito de su atención, nos acaban de recordar y me piden que te pregunte, y si es cierto, sobre Mónica Palacios, que es ministra en Ecuador, pero Mónica Palacios es de origen mexicano. Entonces, Mónica Palacios es una de las que autorizó este arresto de Jorge Glass y que de manera indirecta provocó la invasión de policías y fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México. Mónica Palacios, de hecho le voy a pedir a Adriana si cabe la posibilidad de tomar una foto en internet de ella. Su nombre completo es Mónica Estefanía Palacios Zambrano y es miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, o lo era hasta hace poco, y actualmente forma parte de los componentes del poder en Ecuador. Preguntarte, César, si no se configura el delito de traición a la patria
o aquí lo protege el asunto de la nacionalización? ¿Cómo está el asunto? Porque según yo, el Poder Judicial mexicano nada más nos jodía en México, no también desde Ecuador, ¿no? Pero fíjate, lo que pasa es que aquí, en teoría, ella era todavía mexicana hasta el año pasado, que supuestamente apenas, bueno, me parece que hasta este año ella todavía tenía nada más la nacionalidad mexicana y tenía residencia ecuatoriana, pero no la nacionalidad. Tengo entendido que hasta que entró este nuevo presidente, que además la termina designando como secretaria de Estado, es cuando se le concede ya la nacionalidad ecuatoriana. Y acuérdate que en estos momentos sí puedes tener más de una nacionalidad. Anteriormente nuestra constitución no lo permitía. Yo creo que aquí incluso sí estaríamos ante la posibilidad de, si se demuestra, ¿no? Porque acuérdate que México optó por el camino legal, que es ir a la Corte Internacional, ¿no? En La Haya, allá en Países Bajos. Y si ahí se determina que efectivamente, como todos lo sabemos y que terminará siendo así, hubo realmente una violación a los estatutos y leyes internacionales y a los pactos y convenciones, pues por supuesto que se cometió un delito. Entonces sí creo que en México nosotros podríamos iniciar una carpeta por el delito de traición a la patria, porque ella sigue siendo mexicana, a menos de que ella a partir de estos momentos terminaron renunciando a la nacionalidad mexicana, pero aún así, cuando ella comete el delito, ella era mexicana y era ciudadana mexicana, porque no tenemos conocimiento de que haya renunciado a la nacionalidad mexicana cuando ella optó por la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, creo que sí estaríamos ante la posibilidad del delito de traición a la patria, porque aparte, como lo explica la ley, se da el operar en contra de los intereses nacionales a favor de un país extranjero. Entonces, creo que aquí sí estaríamos ante esa posibilidad, mi querido Manuel, y tal y como lo explican nuestras leyes, códigos penales y nuestra Constitución. Quiero hacer una corrección. Mostré, se parecían. No es Mónica Palacios, es Mónica Palencia. Mónica Palacios es legisladora de Ecuador, por cierto, también a favor de la persecución a Jorge Glass. Y la mexicana es Mónica Palencia, que es ministra del gobierno del Ecuador. Y pues así las cosas en México y en el mundo. César Gutiérrez, te agradezco esta charla amplia, vasta y nutritiva con el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento de todas tus publicaciones. Claro que sí, Manuel. Mira, yo la red social que más utilizo y que manejo personalmente es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim. Todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota, hago una videocolumna los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente pues participando aquí con ustedes, los reporteros MX, y pues, obviamente siempre con la atención de poder compartir con la gente las inquietudes y nuestra opinión, mi querido Manuel. Al contrario, César, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis. Te envío un fuerte abrazo, bonito inicio de semana. ¡Ánimo! Otra vuelta, mi querido Manuel, igualmente, y saludos a todas las personas que nos dan. Hasta luego. Es el abogado